Francisco, pues explicaros un poco qué tapas estáis ofreciendo en la ruta de chanclas y tapas desde el Gran Hotel. Bueno, pues nosotros, ante todo, indicar que nuestras tapas están fuera de concurso. Simplemente es una colaboración adicional que queremos hacer con la organización de chanclas y tapas. Y este año un poco pues queríamos ofrecer una cosa diferente, aparte de contribuir con los premios que se van a ofrecer, pues queríamos ofrecer por lo menos una tapa que fuera apta para un tipo de clientela de la que generalmente nos olvidamos, ¿no? Que son los clientes celíacos. Entonces, para esta edición hemos presentado pues un dúo de fresas rellenas de mousse de pato y manzana caramelizada. Todos los ingredientes son libres de gluten, que es el mayor problema que tenemos con los celíacos. Y luego, adicionalmente, la otra tapa, que es una variación de esta misma tapa, que es especial para los alérgicos a la lactosa y al huevo, que en vez de ser con mousse de pato, es con salmón ahumado. ¿Y qué respuesta está teniendo la gente? Bueno, nosotros hemos publicado la participación del hotel en diferentes foros de internet que tienen que ver con la celiaquía, e incluso también hemos promocionado también de que hay otro establecimiento dentro de la ruta que tiene que participa con una tapa especial también para celíacos, y la verdad que la acogida ha sido muy buena, o los comentarios que ya hemos podido leer son muy buenos. Incluso ya hay algunos clientes que lógicamente han venido a Peñíscola en esta ocasión simplemente pues por poder degustar también una tapa sin gluten. De hecho, este fin de semana pasado hemos tenido una gran cantidad de clientes celíacos. Lógicamente también para ellos es mucho más fácil también poder alojarse aquí en Peñíscola, puesto que nosotros somos uno de los 5 establecimientos de la zona del Maestrat que cumplimos con todos los requisitos para poder ofrecerles una alimentación continua, ya sea desayunos, comidas y cenas, preparadas y adaptadas para sus necesidades. Lógicamente es alimentación toda sin gluten. Imagino que esto requiere toda una preparación especial de la cocina, de los trabajadores y de todo, ¿no? Sí, primero es una formación. Sin información y sin formación lógicamente no podríamos hacerlo, y segundo, todos los utensilios con los que manipulamos y preparamos todo este tipo de alimentos sin gluten, pues lógicamente no pueden haber estado en contacto con ningún otro producto que tenga gluten. Por ejemplo, las pastas, por regla general, todo lo que tenga, todos los cereales principalmente, pues casi todos tienen gluten. Entonces pues, bueno, no pueden mezclarse ni los utensilios de cocina ni el resto de los alimentos con los alimentos sin gluten, porque por poco que sea, al final puede producir una reacción alérgica muy mala a estos enfermos celíacos. Y respecto a la tapa esta con fresas, ¿cómo son? ¿Cómo las definirías? ¿Cómo las explicarías? Pues digamos que es un sabor bastante fresco, lógicamente por la propia fresa en sí, y un contraste, ¿no? de dulce salado, ¿no? Digamos que hemos ido a buscar, pues cuando organizas una ruta de tapas o lo que sea, buscas sobre todo pues causar una explosión, como digo yo, de sabores y de sensaciones en la boca de quien pruebe la tapa, ¿no? Yo creo que con esta tapa sí lo hemos conseguido, justamente por un lado trabajar con un producto muy natural que es la fresa, y luego pues otra serie de productos que son un poquito más tirando hacia neutros o salados, y lógicamente pues la combinación de ambos en la boca, la verdad que produce un contraste muy grande que esperemos que también tengáis todos oportunidad de probarlo en breve.